proteínas, cuando están en este estado inicial, incluso se sabe que son benéficas para el organismo. Tienen una función normal dentro de nuestro cerebro. Digamos, los buen chilenos hacen algo, funcionan ahí y están por hábito. Lo que pasa es que esta proteína tóxica, en un momento, y no se sabe por qué, hay hartos factores que podemos discutir, si tienen dudas me preguntan nomás, sin embargo, dentro de esos factores hacen que estas proteínas vayan lentamente cambiando y fíjense lo que les va pasando. Primero cambian a esta forma, una forma que se llama hojas beta. Y lo que pasa con estas proteínas, en estas hojas beta, es que se pueden ir apiñando unas con otras. Pueden ir interaccionando todas juntas y formando agregados realmente muy grandes. Estos agregados son tóxicos, estos agregados son tóxicos, estos superagregados también son tóxicos. Estos que están acá, estos no son tóxicos. Por lo tanto, lo que le está pasando a una persona con Alzheimer, a una persona que tiene Huntington, a una persona que tiene Parkinson, mal de las vacas locas y esclerosis lateral amiotrófica, es que estas proteínas básicamente se malpliegan. Y ese fenómeno es fundamental en este caso para el origen de la patología. Por lo tanto, lo que hoy día sabemos, aparte de eso, aparte de ser importantes para el origen de la patología, es que lamentablemente, y esto sí que es lamentable, estas proteínas tóxicas matan de muchas formas. Si mataran de una forma sería bien abordable, podríamos estudiar esa forma y ver cómo impedir ese proceso. Pero lamentablemente, de verdad lo digo así, mata de como 5 o 6 formas diferentes. Yo hoy día estuve 10 años trabajando con esta proteína para estudiar este fenómeno, que es básicamente una forma de cómo estas proteínas pueden matar. Ahora, nosotros en el laboratorio creemos que es una forma bien importante de cómo estas proteínas matan a las neuronas. Sin embargo, los mecanismos son diversos. Y eso genera problemas, porque muchas veces los fármacos son súper específicos. Hacen una cosa. ¿Qué quiere traer a hacer una persona que quiere tratarse su Alzheimer, su Parkinson? Bueno, probablemente en el futuro, o dentro de las terapias que hay, necesite la utilización de diversos fármacos para afectar, desde ese punto de vista, a varios de estos procesos distintos, por los cuales las neuronas se van, en este caso, viendo afectadas y posteriormente muriendo. Ahora, lo interesante de esto, y esto tiene que ver con la cannabis, es que esto de la varita mágica es una talla, ¿no es cierto? Pero evidentemente existen herramientas hoy día en el laboratorio para poder modular el proceso tóxico por el cual se forman estas proteínas. Por lo tanto, lo interesante de esto es que el proceso tóxico por el cual se forman se puede impedir. Puede ser modulado farmacológicamente, puede ser modulado probablemente incluso normalmente dentro de tu cerebro. El cuento está en cómo modificar, cómo hacer que esto ocurra. ¿Qué es lo que pasa si una persona llega a los 65 años de edad, ¿no es cierto?, al doctor y te dice, doctor, se me están olvidando todas las cosas, voy a comprar el pan y lamentablemente no sé cómo llegar a mi casa? Ahí es una situación compleja. Sin embargo, desde ese punto de vista, si uno empezara desde temprano, desde los 30 en adelante, utilizando ciertas moléculas, ciertos fármacos, quizá, que pudieran impedir que este proceso tóxico ocurra, uno estaría en presencia de una molécula que tiene potenciales propiedades terapéuticas para las enfermedades neurodegenerativas. Ahora, lo interesante de esto es que muchas veces pueden ser moléculas bien complejas, fármacos, cuya naturaleza las empresas farmacéuticas están siempre muy interesadas. Sin embargo, parece ser que también existen muchas posibilidades para que moléculas bien sencillas, moléculas como la cannabis que dibujé acá, puedan literalmente impedir este proceso tóxico. Por lo tanto, yo les mencionaba recién, o anteriormente, de que nosotros somos, no sé si fieles creyentes, pero ciertamente creemos que la disfunción del sistema endocannabinoide puede generar patologías. Desde ese punto de vista existen muchas posibilidades para que si usted utiliza la cannabis como un modulador del sistema endocannabinoide, usted pueda impedir o pueda afectar el progreso de la enfermedad. Sin embargo, esta es una opción distinta. Esta es una opción directa de los cannabinoides afectando a la proteína tóxica. Es un mecanismo que se salta todo lo demás que pueda tener el sistema endocannabinoide. Y desde ese punto de vista, siempre es interesante buscar lo que se llaman drogas antiagregantes, drogas que afecten la agregación. La cannabis podría ser potencialmente una sustancia que haga eso. ¿Cuál es el problema de esta sustancia? Que tiene que estar siempre presente en el organismo para que vayan haciendo este efecto antiagregación. Y por ahí, ¿no es cierto? Yo no sé si es bueno, ¿no es cierto?, tener todo el día cannabinoides en la cabecita. Eso es bien claro discutirlo, ¿no es cierto? Y desde el punto de vista neurobiológico le hace súper bien al cerebro tener momentos en los cuales la concentración de cannabinoides es un poco más baja. Por lo tanto, resulta interesante, tiene que llamarle la atención. Los cannabinoides, los fitocannabinoides pueden ser utilizados como terapia para enfermedades neurodegenerativas. Sin embargo, tenemos que precisar hartas cositas, ¿ya? La cantidad es muy importante en ese sentido.
¿Y que alguien levantó la mano? ¿No? Ok, por lo tanto, bueno, la cannabis puede ser utilizado como un posible blanco farmacológicamente relevante para las enfermedades neurodegenerativas, en este caso, como todas las que les mencionaba, Parkinson, Alzheimer, esclerosis lateral amiotrófica, más de las bacaloras. Sin embargo, no es tan simple, ¿no es cierto?, llegar y decirlo de esa forma. Hay que estudiarlo, estar seguro de ciertas dosis para poder utilizarlo propiamente tal como una terapia, pero hay posibilidades. Ahora, me gustaría que saltáramos un poco de estas enfermedades que vamos a denominar enfermedades así, orgánicas, enfermedades en las cuales se muere una parte del cerebro, enfermedades en las cuales directamente tú vas a mirar, tenemos muerte neuronal. Hay enfermedades donde muchas veces no hay muerte neuronal, puede haber en algunas situaciones, pero ciertamente hay un trastorno neurológico importante. Desde este punto de vista, estas enfermedades no son neurodegenerativas, porque no se mueren las neuronas, pero ciertamente son neurológicas porque las neuronas están siendo afectadas. Por lo tanto, bueno, es súper amplio el término de trastorno neurológico, fuimos sumamente ambiciosos con el nombre, pero una buena definición es la siguiente, muy general por lo demás, es que básicamente corresponde a enfermedades del sistema nervioso periférico y del sistema nervioso central. Por lo tanto, desde ese punto de vista, personas que tengan una dolencia en un brazo permanente, por ejemplo, eso es una neuropatía de brazo, personas que tengan constantes dolores de cabeza, jaquecas críticas que los dejen invalidados por mucho tiempo, eso puede ser potencialmente un trastorno neurológico. El estrés, potencialmente un trastorno neurológico. Y si empezamos a desglosar, en realidad, montones de situaciones y montones podríamos decir, de situaciones incluso muchas veces normales, pueden desencadenar en un trastorno neurológico. Y ahí que hay trastornos neurológicos más sencillos, más severos, ¿no es cierto? Y tenemos que cada uno ir desglosándolo un poco parte por parte. Por lo tanto, no vamos a alcanzar a hablar de todos, vamos a hablar de algunos más importantes. ¿Ya? Me interesa mucho, siempre sensibilizado por la epilepsia, ¿no es cierto? Una situación que conozco bastante bien de cerca, es que tenemos que hablar un poquito de ella. Hemos hablado de epilepsia, pero es importante volver a repasar algunas ideas. Ahora, la epilepsia es un trastorno neurológico que normalmente se origina, dentro de lo que se sabe, porque hay regiones del cerebro que muchas veces están ubicadas en el lóbulo temporal, interesantemente cercanos hacia donde está el hipocampo, y en otras partes están ubicados directamente en el tronco encefálico que básicamente hacen cortocircuito. Las neuronas que les mencionaba al inicio tienen dos formas de comunicarse, a través de neuronas que nos estimulan y a través de neuronas que nos inhiben. Ese mecanismo de inhibición y excitación aquí está alterado. La homeostasis del cerebro hace o nos obliga a tener siempre un equilibrio entre la excitación y la inhibición. Las personas que están bajo una crisis de epilepsia, que están padeciendo de una crisis, tienen ese equilibrio alterado. La cannabis podría hipotéticamente restablecer ese equilibrio. Y una forma de verlo es como lo hacemos en el laboratorio. Esto es una epilepsia inducida. Esto es una epilepsia que se da al utilizar un fármaco que se llama la vitibulina, que es un fármaco que afecta a los receptores inhibitorios, los bloquea. Por lo tanto, si no tenemos receptores inhibitorios, ¿cuáles son los únicos que van a actuar? Los excitatorios. Y esto es un poco lo que le pasa a la neurona. Se excita de sobremanera, se estimula a tal extremo que cae en este estado que se llama un estado de actividad epileptofórmica. Que es básicamente cortocircuito. ¿Qué es lo que podría estar haciendo la cannabis? O en términos muy generales, pero siendo muy preciso, la cannabis hace esto. La cannabis hace que esta neurona que está acá transitoriamente esté apagada. Y desde ese punto de vista, las personas que están interesadas en la cannabis tienen una opción acá. Ahora, al igual que para todas las patologías, es importante precisar la cantidad, la dosis, un montón de cosas. Pero desde la perspectiva del origen de la patología, ¿cuál es el origen? Un cortocircuito en una parte del cerebro, un cortocircuito acá. Pero lo peor de todo es que en el 1 de cada 3 casos, ese cortocircuito no se puede tratar. Ese cortocircuito, o mejor dicho, no responde a las terapias clásicas. Bueno, en esas situaciones, por sobre todo, probablemente la cannabis tenga ¿cómo se llama? Una oportunidad bien interesante que tiene que ser estudiada. Ahora, el problema de esto es que la cannabis le da a los niños. Y los niños están en desarrollo, ¿no es cierto? Los niños están creciendo, eso es bien obvio, ¿no es cierto? Para las personas que ya hemos crecido, muchas veces cuando se es joven no se tiene tanta noción de eso. Sin embargo, el desarrollo de una persona es fundamental en este caso para lo que la persona va a hacer después. Por lo tanto, proteger ese estado desde el punto de vista del cerebro es crítico para lo que usted le desea a esa persona. Yo no tengo hijos, sin embargo, si tuviera un hijo con epilepsia que no pudiera ser médicamente controlada, e incluso médicamente controlada, vería la cannabis una opción importante para este tratamiento.
Ahora, la razón por la cual es sumamente importante en los niños no es solamente porque sean chiquititos y tienen mucho tiempo para crecer, sino porque las convulsiones, la epilepsia sostenida en el tiempo, produce muerte neuronal. Las neuronas, cuando están en este estado de epilepsia, como el que está acá, después de un rato, después de unos minutos, no tanto rato, minutos, se comienzan lamentablemente en este caso a morir. Por lo tanto, tenemos que impedir eso, tenemos que impedir que las neuronas convulsionen mucho y tenemos que hacerlo bien. Y eso involucra precisar un poco sobre la dosis en el caso de las personas que están interesadas en epilepsia. Ahora, probablemente no todos ustedes han venido interesados por la epilepsia, pero bueno, ese es cierto, el derecho de autor, ¿no es cierto? Les voy a hablar un poquito más de esto. Ahora, ¿y por qué les voy a hablar un poquito más de esto? Porque la dosis es realmente importante. Desde ese punto de vista, muchas personas que han consumido cannabis nos hemos dado cuenta de que en bajas dosis la cannabis puede actuar como un estímulo excitatorio, básicamente. En bajas dosis puede ser un agradable, un cierto estimulador en algunos momentos. Sin embargo, desde el punto de vista de las personas que tienen epilepsia, eso puede llevar a más crisis. En algunas situaciones esto se ha descrito, está publicado incluso. Las personas que dicen no, la epilepsia no puede ser utilizada, la cannabis no puede ser utilizada para la epilepsia, se centran mucho en esta evidencia, en la cual se han visto efectos adversos en las personas que tienen este tipo de trastorno. ¿Qué es lo que está pasando en esas situaciones? Bueno, probablemente hay un espacio muy grande para que la dosis haya sido la dosis inadecuada. Y en ese sentido, recordarles que las neuronas tienen comunicación positiva, estimulatoria y comunicación negativa, ¿no es cierto?, inhibitoria. En ese fino equilibrio está la homeostasis que yo les mencionaba anteriormente. Bueno, la cannabis modula esta homeostasis y en condiciones normales, una baja dosis de THC, una baja dosis de cannabis, puede perfectamente hacer esto. Puede inhibir, fíjense, a la neurona que inhibe. Ahora, la razón de eso hoy día se sabe que es porque los receptores de cannabis, que fue lo que le puse, traté de poner acá, el receptor para cannabis está más en estas neuronas en rojo. Está mucho más, como 3 veces más, acá que acá. Por lo tanto, si esta neurona que está acá, esa neurona ahí solita, así en ese estado, con esa capacidad de ser estimulada y ser inhibida, se enfrenta a los cannabinoides, se enfrenta a la cannabis, ¿qué es lo que primero le va a pasar? Lo que primero le va a pasar es que se va a inhibir la neurona inhibitoria. Por lo tanto, yo siempre les digo esto a mis alumnos, si usted inhibe una neurona inhibitoria, la inhibición de una inhibición produce excitación. Esa excitación es básicamente lo que las personas que tienen epilepsia, desde este punto de vista, puede producirles mayor estimulación. No hay que hacer eso. ¿Qué hay que hacer en ese caso? Hay que dar una dosis un poquito más alta, y en ese sentido, las dosis más altas lo que hacen es esto. Dosis más altas lo que hacen es inhibir a todo el componente excitatorio que se encuentra acá y a todo el componente inhibitorio que se encuentra acá. Y desde ese punto de vista, terapéuticamente hablando, esta es la condición que tenemos que buscar. Una neurona que esté transitoriamente apagada para que a esa personita a la cual se le quieren administrar no le dé convulsiones. ¿Ya? Ahora, aquí hay un montón de situaciones todas discutibles. ¿Ya? Las personas que estén interesadas en eso tienen que mirar la utilización de la cannabis como una opción interesante, ¿no es cierto?, que les puede ayudar, pero con ciertos reparos. Ya les he mencionado algunos, como la utilización de algunos fármacos. Pero esta es la realidad, es importante la dosis del paciente con epilepsia. Hemos hablado un poco de dolor, pero siempre hay que hablar de dolor. Hay mucha gente sufriendo en este mundo y el dolor, ¿no es cierto?, que es algo muy desagradable. Interesantemente ocurre porque la información tiene que llegar allá arriba, a una región que hace 2 semanas atrás les dije que se llamaba la corteza somatosensorial. Cuando la información llega ahí, a ese lugar específico del cerebro, no a otro lugar, el dolor se crea. Por lo tanto, podemos modular el dolor, y podemos modular el dolor, afectarlo desde el lugar de creación, desde el lugar, desde el origen, donde uno cree que el dolor está acá, porque uno se está quemando la mano. Pero neurobiológicamente hablando, se crea cuando llega al cerebro. Sin embargo, por lo tanto, por decirlo, la cannabis puede producir efectos positivos acá, y puede producir algunos efectos bastante interesantes desde el punto de vista de cómo la información viaja desde el dedo que se está quemando, por decirlo, y va subiendo por todo nuestro cerebro hasta llegar acá. Hay receptores de cannabis importantemente acá, pero curiosamente no hay muchos receptores de cannabis acá. No hay muchos receptores de cannabis acá. Sin embargo, en esos lugares hay otros receptores, que son los que yo les mencionaba antes, receptores de GABA, receptores que se llaman TRPV. Esos receptores también son potencialmente afectados por la cannabis y probablemente puedan estar modulando en parte la comunicación desde el lugar de origen.
Desde ese punto de vista, la cannabis ciertamente es una sustancia potencialmente útil para las personas que tienen dolor. Volvemos a lo mismo, ¿cuáles son las dosis? Y ya les voy a hablar un poquito de eso. Cannabis y estrés, ¿no es cierto? Muchas personas, ¿no es cierto? Y por ahí uno encuentra en la literatura que la cannabis es capaz de ser o puede actuar como una molécula ansiolítica. Eso tiene cierta validez, ¿no es cierto? Pero es importante reparar en muchos aspectos relacionados con el estrés. Ahora, ¿por qué les menciono el estrés? No porque las personas, interesantemente, no dicen que fuman para tratarse el estrés, no es lo que más dicen otra cosa. Pero aún así, dentro de las razones por las cuales algunas personas fuman, refieren, ¿no es cierto?, a la utilización del estrés. El estrés, desde ese punto de vista, es una sensación que muchas veces nos lleva a un estado de ansiedad, en el cual dos regiones importantes para el funcionamiento cerebral se ven particularmente bien afectadas. Una de ellas es la corteza prefrontal y otra es, en este caso, el hipocampo. Les mentiría si les dijera que son las únicas regiones que se ven afectadas. Sin embargo, estas se ven particularmente un poco más afectadas, ¿ya? La corteza prefrontal toma decisiones, por lo tanto, cuando estamos estresados, tomamos peores decisiones. El hipocampo tiene que ver con la memoria, por lo tanto, cuando estamos estresados, tenemos problemas o potencialmente podemos tener problemas de memoria. Y ahí, ¿no es cierto?, que si usted tiene que estudiar para una prueba importante, debería buscar un momento de tranquilidad, ¿no es cierto?, para el cual usted pueda retener toda esa información. De lo contrario, va a afectar la función de una región importante como es el hipocampo. Ahora, la verdad es que en este tipo de trastornos, en la corteza prefrontal, en el estrés, no solamente participan la corteza prefrontal y el hipocampo, participan también importantemente otra región que se llama la amígdala, y la amígdala tiene mucho que ver, o tiene todo que ver en este caso, con el dolor, con la sensación de miedo. Estas dos regiones, la región que tiene que ver en parte con el procesamiento de las cosas que nos molestan, de los estímulos agresivos, junto con una región que tiene que ver con la memorización, dialogan constantemente con muchas otras regiones. Regiones que tienen que ver con la motivación, regiones que tienen que ver con el hambre, como es el hipotálamo y es el núcleo accumbens, directamente relacionados con la motivación. Por lo tanto, en situaciones de estrés, usted va hipotéticamente a afectar la función de estas regiones. Si usted afecta la función de estas regiones, también va a afectar esta, y todo este circuito va a estar funcionando un poquito distinto. Ahora, yo por ahí escuchaba siempre a un amigo que me decía, estar estresado a veces no está mal. Y hay un poco de razón ahí. ¿Cuánto es bueno estar estresado o cuándo empieza a ser malo? Y eso me hace tener simplemente que mencionarles que las personas que están bajo procesos de estrés no es lo mismo que estén estresados un ratito, ¿no es cierto? Un estrés agudo puede ser fastidioso, puede ser superado por una buena conversación, ¿no es cierto?, con los amigos, con la polola, pero también en este caso es importante reparar si esa condición de estrés se mantiene en el tiempo. Y en ese sentido es un cerebro bien distinto del que está al comienzo o al que está en este caso cuando el estrés ya ha avanzado un poco. Ahora, déjenme hablarles un poquito más en detalle de las regiones que se ven más afectadas. Esta región que se ve, o de las que se ven más afectadas, la corteza frontal, está ubicada particularmente hacia el lóbulo frontal. No solamente tiene que ver con la planificación y en este caso la planificación y la toma de decisiones, sino que tiene que ver también con la creación de ideas. Y todo el tiempo estamos tomando decisiones, todo el tiempo estamos creando ideas. Ustedes deciden, ¿no es cierto?, venir los viernes para acá, por lo cual nosotros estamos profundamente agradecidos, pero si están estresados por ahí, ¿no es cierto?, quizás deciden, este viernes no voy a ir, quiero hacer otra cosa. Entonces esta región es importante para todas esas funciones, pero esta región, para que se hagan una idea importante, y quiero mostrar un ejemplo de cómo nos dimos cuenta de cómo decía esta región. Y nos dimos cuenta hace mucho tiempo atrás porque a una persona que se llamaba Phineas, se le agradeció ese fierro que está ahí. Esto está en una parte de la Universidad de Harvard, en Boston. Bonito lugar, ¿no es cierto? Ahí está un museo que tiene más montón, ¿no es cierto? Y la gracia, por decirlo de alguna forma, no sé si es una gracia, es que el tipo se le atraviesa desde la parte inferior del pómulo y le sale particularmente por la parte frontal de la cabeza. Esta persona, interesantemente, llega al hospital consciente. Responde a su nombre y refiere un montón de información, sin embargo llega con este manso fierro atravesado en la cabeza. Bueno, a Phineas nos preguntan cómo le sacan el fierro, cosen y pegan todo lo que tenían que coser y pegar, no se muere, lo cual para el 1800, cercano al 1900, que esto ocurre ya era algo interesante. Y después lo dejan ahí, se recupera Phineas. Phineas aparentemente tenía una buena situación económica. Y lo que le pasa a Phineas después de un tiempo, lo que le pasa al tiro, es que comienza a tomar pésimas decisiones. En ese tiempo se estaba construyendo el tren de Boston, que unía Boston con otra parte, me imagino que iba a ser hacia más al centro, ¿no es cierto? Y comienza a destinar recursos hacia otras situaciones que no eran la función importante de Phineas.
Desde ese punto de vista es el primer hallazgo que nos hace pensar de que la corteza prefrontal es fundamental para la toma de decisiones. El estrés lentamente en este caso puede ir afectando la función de esta región. Este sería un extremo de lo que le pasaría a una región cerebral cuando se desarrolla, tomaríamos malas decisiones. También vamos a memorizar mal. Y desde ese punto de vista, el hipocampo en este caso es una región que participa críticamente en permitirnos guardar la información. Nosotros no guardamos la información en el hipocampo, esto es bien relevante, pero utilizamos el hipocampo para dos cosas: para tomar la información y enviarla hacia otras regiones donde sí se va a guardar, y también la utilizamos para buscar la información. Todo el tiempo nos enfrentamos a una situación, vemos una foto, sentimos un olor, escuchamos una palabra y podemos tener un recuerdo. ¿Qué parte de nuestro cerebro encuentra ese recuerdo? Nuestro hipotálamo. Fundamental para hacer esto que yo les dibujé acá, ¿cierto? O sea, que puse acá. Proyectar la información hacia otras regiones cerebrales donde sí se guarda. Lo que pasa con el hipocampo en condiciones de estrés es que literalmente va a, en algunos momentos, a enviar más información a algunas regiones y en otros momentos va a enviar menos información a estas regiones. Esto tiene que ver directamente con lo intenso del estímulo estresante y con el tiempo en el cual estemos sometidos a estos estímulos. Pero esto es básicamente lo que le pasaría a una persona que está estresada. Ahora, lo interesante de esto es que la cannabis, en distintas concentraciones, y esto es algo que no se sabe, por eso es importante ponerle un poco de atención, en ciertas dosis, y probablemente con toda seguridad ciertas variedades de cannabis sean las que tengan mayores propiedades para un posible efecto ansiolítico. Por lo tanto, en vez de seguir, ¿no es cierto?, mencionándoles siempre, pero recuerden las dosis, recuerden la variedad, les tengo que hablar de algo que es común para todas las patologías que les he mencionado hoy día. Y no solamente para las que les he mencionado hoy día, sino que para cualquier posible patología que usted quiera tratar con cannabis. Y son algunos aspectos relevantes respecto, ¿no es cierto?, a la cannabis medicinal, ¿no es cierto?, y con foco en los trastornos neurológicos. Y desde ese punto de vista,